Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista lunes 9 de enero del año 2017 y como lo anticipé, el tema que vamos a desarrollar en esta mediodía es la trata y explotación sexual de menores de edad. Ya está conmigo Zaira Navas, directora del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA. Bienvenida, directora, un gusto volver a encontrarnos en Informa TVX. Gracias, muy buenos días a toda la población salvadoreña. Qué gusto poder abordar un tema tan importante para la vida nacional que tiene que ver con la protección a los derechos de las niñas y las adolescentes, pero también los niños y los adolescentes. Gracias a usted por tomar la invitación y acompañarnos en este espacio de entrevista y me gustaría que iniciemos justamente con este punto, ¿no? Con el tema que se ha estado desarrollando en el transcurso de la semana pasada y este fin de semana ante las 4 personas involucradas en remuneración por actos sexuales o eróticos con menores de edad. Hay un aspecto que es interesante, la Fiscalía General de la República ha acusado a estas 4 personas bajo la tipificación que recién mencionaba del Código Penal. Con la excepción del señor Salvador Arévalo, se le imputa también el delito de violación en menor incapaz. Hay una pregunta que resulta como básica y que creo que lo mencionaban en diferentes medios de comunicación, pero me gustaría tener su posición al respecto, directora, es ¿por qué no fueron acusados de estupro? Porque digamos que esta concepción delictiva podría ser una que aplique en este caso, pero creo que deja la interrogante para esto. Bueno, yo creo que el interrogante para las autoridades fiscales, incluso judiciales, ahora que ya está en su lado la investigación, el procesamiento del caso, es determinar si las personas que han sido procesadas actualmente han tenido responsabilidades, no solo en contratación de servicios como establece el artículo, sino en violación y en estupro. ¿Cuál es la diferencia entre estos delitos? La primera es que está vinculada a que una persona adulta que tiene relaciones sexuales con una menor de edad, en la cual media el engaño, la coacción o la violencia implica violación cuando es menor de 15 años de edad. Y estupro cuando es entre los 17 años y los 15 años de edad. La pregunta que debemos hacernos es por qué la Fiscalía, que es la que lleva la investigación penal, no procesó a estas personas que ahora son imputadas en el año 2014 que este delito o esta red se dio a conocer. Si ustedes recordarán, desde aquel momento, en aquel momento la Fiscalía pidió la reserva del caso y el caso se mantuvo en reserva. Esto impidió que al menos desde el escrutinio público y desde otras instituciones del Estado que tenemos el deber de dar seguimiento al cumplimiento de los derechos de niños y niñas, no pudiésemos hacerlo de la manera correspondiente y que la población salvadoreña tampoco conociera mayor profundización del caso. Qué bueno que actualmente la policía y la fiscalía hayan llegado a esta conclusión. Esperamos que la investigación logre arrojar los elementos suficientes para que penalmente puedan ser sancionados. El juez puede evaluar si el delito, o las autoridades judiciales pueden evaluar si el delito se constituye en el que se ha presentado desde la Fiscalía o si hay otros elementos. Por ahora es muy difícil determinarlo porque no tenemos mayor información y a esto hay que sumarle que se le ha puesto reserva total al caso. Y justamente quiero preguntarle sobre esto, directora, el tema cuando hay declaraciones de reservas en algunos casos, ¿qué tanto se puede, bajo esta declaración, no conocer ante la opinión pública algunos aspectos que son importantes, no solo para sensibilizar, también para sentar posturas sobre este tema que es muy delicado, pero que también puede implicar a otra serie de personas sobre este marco de la estructura de una red de trata? Bueno, desde el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia lo venimos diciendo desde el año 2014 que se dio este caso. Destacamos 2 cosas. Uno, es importante que las autoridades fiscales, policiales y judiciales establezcan en la investigación, busquen establecer las responsabilidades de todos los partícipes, no solo de los principales responsables en la red de trata, sino de todos, de acuerdo al tipo de participación que hayan tenido. Es importante que la población conozca cuáles son los resultados de las investigaciones y que además conozca quiénes son los partícipes. De hecho, la Asamblea Legislativa ha avanzado estableciendo incluso recientemente que debemos conocer la lista de los violadores, ¿verdad? Esto tendrá algunas reservas, más adelante en otra oportunidad podremos hablar sobre el derecho de las personas a que sean, después de un cierto tiempo, que se les exculpe de la responsabilidad luego que cumplieron su pena. Sin embargo, en este caso particular, lo que se ha decretado es una reserva total, aludiendo el artículo 53, entiendo, de la LEPINA. No conozco la resolución y estoy
presumiendo. Sí. El artículo 53 de la LEPINA lo que establece es el deber de todas las autoridades administrativas, judiciales, que guarden toda aquella información en la que se involucre a niños, niñas o adolescentes. ¿De qué estamos hablando? La información sobre ellos. No estamos hablando que la reserva implique protección de información sobre los imputados. Nosotros entendemos que en determinados momentos es necesario, para que una investigación avance adecuadamente, que la investigación sea reservada, pero una vez se concluya, debe ser del conocimiento público. Es decir, que el artículo 53 protege la identidad de los niños y las niñas y adolescentes y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. No basta con proteger el nombre, ni basta con proteger el rostro, hay que proteger la circunstancia, pero eso no quiere decir que se proteja, por ejemplo, o eso no es lo que establece el artículo, ¿verdad? Que se proteja quiénes son los imputados, ni la pena que se le impuso, ni las razones que llevaron a establecer a un juez o a una autoridad judicial que una persona es responsable o no. Lo que se protege con el artículo 53 es la identidad y las circunstancias de un niño o niña en este tipo de delito. Llama la atención también, directora, que en este caso el juez encargado, Luis Reyes, del Primero de Paz de Santa Tecla, en su resolución menciona que se debe de investigar a un periódico digital que publicó la historia de la víctima del caso y pone en dilema este aspecto. ¿Qué tanto se podría considerar que el periódico con esta publicación revictimizó a la joven o presenta un caso que necesita información y que la opinión pública debe tener presente sobre el tema de la trata como un problema de carácter público? ¿Cuál es su valoración sobre este punto? Hay dos aspectos aquí que debemos considerar. Claro. La primera es ¿de dónde nace la información? ¿Quién publica esta información? Porque las disposiciones legales a quienes establecen responsabilidad directa es a las autoridades administrativas y judiciales. Y esto significa que si se va a investigar, debe investigarse de dónde se origina la información. Si en la fiscalía, si en la policía o si en el mismo órgano judicial se facilita información que debe ser reservada, particularmente la historia de las víctimas, que es la que se debe proteger. Sí. La LEPINA también establece una obligación para los medios de comunicación. Y en este tema creo que los medios deben revisar cómo se puede poner en riesgo a una víctima, incluso a una víctima que está siendo protegida por un delito tan grave como es la trata de personas. Recordemos que la trata tiene ciertas implicaciones en las cuales no solo es una persona el responsable, sino se trata de una red que se constituye como tal porque supuestamente tiene diferentes partícipes, algunos con cierto grado de poder dentro del mismo Estado incluso. Entonces, por eso es que la ley establece y obliga a los funcionarios administrativos y judiciales a guardar reservas sobre las historias de vida. Y estoy insistiendo en esto, historias de vida, imagen, nombre, lugar de residencia, etcétera, de las personas víctimas de este tipo de delito y esencialmente de niños y niñas. Y para los medios de comunicación también les manda esa reserva. Aquí creo que como país tenemos una cultura de contar la historia de vida, quizá para pensar que con eso se sensibiliza un poco más. Y podemos contar una historia, narrar, determinar el resultado judicial sin afectar a la víctima. Pero cuando ya decimos dónde vivía, sacamos tomas del lugar cercano, por donde caminaba, con quienes lo hacía, estamos poniendo en riesgo a la víctima. Será la autoridad judicial la que determine si se hace esta investigación, pero esencialmente es necesario que se identifique cuál es la fuente de la información, ¿verdad? Y creo que ese es un punto también relevante en la discusión de cómo se obtiene algunos medios de comunicación por tener primicias, fuentes, que en algunos casos es información bastante delicada y lo que usted hace la mención, ¿no? Reconstruir los hechos y presentarlo hasta qué punto expone la seguridad de la víctima, en este caso una persona que estaba bajo un régimen de testigo y que debe tener la protección establecida en los marcos de las leyes, no puede exponerla mucho más o a su círculo familiar en algunos casos. Claro, y hay algunos casos en los que la víctima todavía no ha sido protegida. Nuestro sistema en materia de protección de víctimas debe ser mejorado definitivamente. Estos son apuestas que tiene el mismo Plan El Salvador Seguro, por cierto, porque solo cuando la Fiscalía lo requiere y cuando un juez ya le ha dado la protección, hasta entonces entra bajo el régimen de protección. Mientras tanto, la persona sigue expuesta al tratante. Puede estar detenido uno de los delincuentes, pero no el resto.
de la red que implica a todo este grupo de delincuentes. Entonces es necesario que se proteja a la víctima y todos tenemos responsabilidad en esto. Yo destaco dos cosas. La responsabilidad de los medios de comunicación está puesta en la LEPINA de manera muy clara. Nosotros desde el Consejo hemos de manera reiterada enviado notas advirtiendo la responsabilidad, aunque claro, tenemos facultades administrativas de procesar y poner sanción. Creemos que este es un tema cultural en el que debemos avanzar, pero cuando hay casos delicados, pues debemos y lo vamos a hacer, a proceder, ¿verdad?, administrativamente. Sin embargo, también hay responsabilidades administrativas respecto a la información que se facilita. Si alguien obtiene la información es porque nosotros estamos débiles al interior de las instituciones y debemos hacer también nuestras propias investigaciones y deducir las responsabilidades en estos casos. Otro aspecto que quiero destacar, directora, sobre este tema es, creo que es importante para aclararlo para nuestra audiencia, a veces se menciona que una red de trata no incluye a los clientes, se exime de esto y me gustaría tener su precisión sobre este punto, si los clientes ya, se ha considerado como el término agresores, pueden ser considerados como parte de una estructura de trata. Casi siempre se habla de las personas que organizan, los operadores, en este caso las personas que capturan a las víctimas, pero me gustaría saber entonces la figura de cómo quedan clientes agresores en este esquema y estructura de la trata. Bueno, hay que distinguir dos cosas. La primera es el cliente que contrata servicios de una persona que está siendo víctima de trata, y el cliente no lo sabe que está siendo víctima de trata. Y estamos hablando de una persona adulta, ¿verdad? De una víctima adulta. Pero tratándose de niños o niñas, hay características que son evidentes, ¿verdad? Y ya la ley establece cuándo se trata de violación y cuándo se trata de estupro. Yo por eso, con eso partíamos y me parece muy bien que hayamos partido de ese análisis. ¿De qué tipo de delitos estamos hablando? Son las autoridades fiscales, policiales y judiciales las que determinan el grado de participación de una persona. Sin embargo, cuando la investigación no se hace desde el inicio adecuadamente, no se tiran las líneas de investigación adecuadas y lo que se le está buscando a una determinada persona no es la participación real, es muy difícil que se logre establecer, en este caso la violación, si la investigación no se hizo desde el principio para establecer que había responsabilidad de violación. Estoy en un supuesto, insisto, porque del caso no tenemos información y no debemos, además, hablarlo por la reserva que tiene. Sin embargo, tratándose de menores de 15 años, si en este caso hay víctimas menores de 15 años, se trata de una violación. Y lo que hubiese sido necesario, si se trata de víctimas menores de 15 años, es que se procesara como tales. Ahora, que medie el engaño, que medien otras condiciones a favor del imputado, eso es en el proceso en el que se tiene que determinar. El deber de la Fiscalía y de la Policía es de proteger a las víctimas. Y esto implica la persecución del delito de acuerdo a las características del delito. Ahora bien, el delito por el que se procesa actualmente está regulado en el Código Penal en el 169A. A nuestro entender es un delito, es una tipificación que deja la puerta abierta para disminuir la responsabilidad que tiene un adulto que ha abusado, que ha violado a una niña de 12 años. Es evidente en las características físicas y en una serie de condiciones de una persona que se trata de un niño o una niña. Y por tal razón, imagínese usted una pena de 3 años para una persona que ha pagado por tener relaciones sexuales con un menor de edad y que deliberadamente busca que sea un menor de edad, ¿cómo es que puede tener menor responsabilidad penal que quien lo hace con una persona adulta? Es bastante grave. A mí me parece que nuestra legislación es clara respecto a que hay violación cuando hay engaño, cuando la persona está siendo obligada a realizar este tipo de conductas, y que debería procesarse conforme a lo que la ley establece.
Ese es un punto muy relevante que me gustaría que sigamos abordando en el segundo bloque de la entrevista. Directora, es interesante el posicionamiento que la Fiscalía pudo haber tenido al principio en la definición de los marcos jurídicos, en este caso de los delitos para estas personas. Y claro, también hablar de manera más amplia el significado de la trata como un problema de país, que creo que es relevante mencionar. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista este lunes 9 de enero. Abordamos el tema de la trata y explotación sexual de menores de edad junto a Zaira Navas, directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONNA. Permítanme una pausa, regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad abordamos el tema de la trata y explotación sexual de menores de edad junto a Zaira Navas, directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONNA. Retomando entonces la entrevista, directora, creo que es un aspecto relevante y solo cerramos este punto para abordar otros tópicos siempre vinculados al aspecto de la trata. Con este caso en particular, la Fiscalía ha mencionado que esto proviene del año 2014, de una investigación, y que en aquella época también, bajo manejo de rumores y algunas ideas, se especulaba que estaban involucradas otras personas del campo de los medios de comunicación, pero también de la política. Pero esto bajó el nivel de intensidad de este caso y el fiscal en aquel momento le otorga el criterio, o más bien la figura de testigo, a Max Hernández, no como ahora, que ya es en calidad de victimario. Y entonces es interesante esta idea de cómo hacer el contraste de, bueno, la Fiscalía General de la República tiene una tarea importante en el tema de descubrir si hay otras personas de otros ámbitos y de otro tipo de intereses oscuros sobre el tema de la trata. Bueno, es muy importante que la población tenga claro que la trata es un delito complejo, sí, que pone en una condición de extrema vulnerabilidad a las víctimas, particularmente cuando son mujeres o menores de edad, sí, porque se trata de la comercialización de la supresión de la personalidad de un ser humano, de la imposibilidad de tener contacto, que median amenazas, incluso daños a su familia, a sus seres queridos, etcétera. Tiene distintas modalidades y tiene la otra característica de que hay distintos actores que participan, que les hace tener cierto grado de poder, incluso dentro del mismo Estado o los estados. Por eso, yo creo que El Salvador ha avanzado, hay que reconocer, tenemos una reciente ley contra la trata de personas y se está creando la estructura. Hay importantes avances en la policía y en la misma fiscalía respecto a la trata de personas y al Ministerio de Justicia también, que tiene una unidad especializada en este tema. Hemos avanzado en protocolos, hay un Consejo Nacional contra la Trata del cual somos parte, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, nosotros como Consejo, el ISDEMO, etcétera. Y ahí hemos visto las acciones de política pública que debemos seguir. Además, hemos activado equipos de trabajo para la atención de casos respecto a cómo debe protegerse a una persona que está dentro de esta circunstancia. Ahora, respecto al proceso como tal, yo desconozco si efectivamente la Fiscalía buscó o no buscó protección especial para determinadas personas que ahora están siendo procesadas. Sin embargo, por eso es que debemos llamar la atención respecto a quienes debe protegerse en este tipo de delitos. A quienes debe protegerse es a las víctimas, no a los victimarios. Y está bien que mientras dura la investigación es necesario que las autoridades puedan tener confidencialidad en la investigación y evitar que haya fuga de información o que quienes están vinculados o tienen poder puedan ejercerlo dentro de la investigación. Sin embargo, en este caso no olvidemos, ya hubo condenados, al menos respecto a los responsables directos, y la Fiscalía ha emprendido nuevamente acción. Habría que ver, por eso digo que necesitaríamos conocer información para determinar si efectivamente las personas que actualmente están siendo procesadas tuvieron acceso carnal con menores de edad, es decir, obligaron a menores de edad y si hubo violación, sí, o solamente se trata de este tipo de delito que es la compra de servicios sexuales, como lo dice la disposición, con la que, insisto, no estamos de acuerdo, porque se trata de un sometimiento gravísimo. Imagínense que en lugar de ser un agravante, se convierte en un delito que tiene una menor pena. Debiese ser un agravante el que alguien contrate servicios y que tenga relaciones con una menor de edad. Y además, la disposición no tiene ninguna causa de excluyente de responsabilidad. Entonces, esas son las cosas que debiésemos revisar y por eso sería necesario que una vez concluya este proceso, la población salvadoreña conozca
cuáles son los resultados, cuáles son las motivaciones que llevan a las autoridades administrativas a procesar por un tipo de delito y no por otro. Creería que las autoridades judiciales tienen ahora una gran responsabilidad, que es hacerse acompañar de la Fiscalía y determinar las responsabilidades que corresponden. Si este caso no avanza adecuadamente, por ahora lo que hemos visto es una detención provisional, no implica condenas, eso es bien importante que la población lo sepa, ¿verdad? La Corte Interamericana ha sido bien reiterada con el Estado de El Salvador, que hay investigaciones que se llevan hasta un determinado término, pero si una investigación no se hace bien, son investigaciones condenadas de antemano al fracaso. Por eso es que la investigación desde el inicio debe estar bien fundamentada, bien documentada, para que el juez pueda resolver adecuadamente. Esperamos que esta no sea de esas investigaciones y que la misma investigación dé para establecer si hay más responsables que tienen poder, ya sea en el ámbito económico, público o poder político. Hay otro aspecto que me gustaría mencionar, directora, es retomando una afirmación y tener su apreciación sobre esto. Es una afirmación que se publicó en el reporte para el año 2016 titulado La trata de las personas, que publica el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Ellos mencionan que si bien hay esfuerzos significativos que el gobierno de El Salvador sobre el tema de la trata, pero no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata. ¿Qué opina de esta afirmación? Bueno, en aquel momento todavía no teníamos vigente la ley contra la trata de personas y creo que El Salvador ha avanzado en tener un cuerpo normativo especializado. Esta es una ley en la que participamos tanto actores de la sociedad civil, organizaciones que trabajan con víctimas, como distintas instituciones del Estado. El proceso de establecimiento de las estructuras para proteger a las víctimas es complejo, demanda muchos recursos, la investigación de estos delitos demanda muchos recursos. El Salvador en la región tiene los mejores resultados en términos de número de casos. Sí. No tengo en este momento los datos comparativos, pero recuerdo que en el 2015 evaluábamos que El Salvador estaba entre las primeras posiciones de la región, y me refiero México hasta Panamá, respecto a casos que hayan sido procesados y condenados por trata de personas. Y esto se ha debido a la buena coordinación que existe entre la policía y la fiscalía para llevar desde el principio al fin una investigación. Este caso puede ser un caso emblemático en la medida que se establezca no solo a los responsables inmediatos, a los directos, sino también a quienes tienen autoría intelectual u otro tipo de participación en este tipo de delitos. Ahora, me gustaría destacar también en el tema que estamos abordando sobre la trata, que usted lo ha dicho, hay una ley especial contra la trata y se ha creado un consejo, pero también la misma ley define la creación de una política nacional respecto a la trata. En este momento, ¿cuál es estado esta política? Sé que entró en vigencia justo hace 2 años, en enero del 2015 entró en vigencia la ley y ahora este marco normativo habla sobre el diseño, formulación de una política contra la trata. ¿En qué estado se encuentra en este momento dicho documento? Bueno, la política ha pasado un proceso de elaboración. Por cierto, hemos acompañado desde el CONNA al Ministerio de Justicia en el proceso de elaboración de esta política, que ya está en proceso de aprobación. No recuerdo si en la última sesión del Consejo contra la Trata se aprobó la política, pero esta ya este año tendría que entrar en vigencia. Quiero decir que la política incorpora todos los elementos que la ley establece, porque previo a tener ley, y eso es importante recordárselo a la población, tuvimos una política contra la trata. De hecho, era la política la que regía las actuaciones de las instituciones del Estado, y por eso es que teníamos buena coordinación. Luego se aprueba la ley y con esta nueva ley debía hacerse una adecuación de la política, y en eso se ha avanzado bastante. Creo que los retos que tenemos como instituciones del Estado es dotar de los recursos suficientes y la priorización que debemos hacer todas las instituciones del Estado, cada cual en nuestro rol. Yo escuchaba ahora al fiscal general de la República, ustedes acaban de transmitir parte de sus declaraciones, en las cuales él decía, bueno, cada institución debe hacer lo que le corresponde. Y yo le tomo la palabra, la Fiscalía debe hacer lo que le corresponda. Y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde precisamente en temas de política pública. Al Consejo eso es lo que le corresponde, la vigilancia de las políticas públicas, la rectoría en políticas públicas y la protección en el ámbito administrativo.
Hemos venido trabajando de manera muy bien, muy coordinada con la Fiscalía, por cierto, quien ha puesto bastante de su parte. Este caso es un buen resultado que creo que nosotros debemos darle el seguimiento, porque ese es el rol que tenemos cada uno de nosotros. Si las instituciones funcionamos adecuadamente, si trabajamos y avanzamos un poco más en protección de víctimas, porque creo que ahí es donde tenemos deudas grandes, nosotros estaríamos preparándonos para enfrentar adecuadamente este delito. La persecución es importante, pero también la protección a las víctimas. Directora, estamos por cerrar la entrevista, pero me gustaría en estos últimos minutos que nos restan hablar un poco sobre la implementación de este marco de políticas. Ya ha mencionado usted que antes de la aprobación de la ley ya existía un marco de acciones y de políticas públicas contra la trata, pero ahora ¿cómo podríamos decir que garantizar efectividad de la implementación de este tipo de políticas? Es decir, que puedan trasladarse en resultados muy concretos, no solo para la prevención, en este caso de la trata, sino, por ejemplo, el tratamiento de las víctimas, o también garantizar una manera operativa en que las instancias del sector justicia puedan ser mucho más eficientes en la investigación y sanción de personas involucradas en este delito. Bueno, este año que acaba de finalizar, hemos concluido procesos formativos muy importantes para los operadores del sector justicia. Yo explicaba que el Consejo contra la Trata está funcionando, el presidente es el propio ministro de Justicia, quien ha retomado, el comisionado Ramírez Landaverde ha retomado la rectoría del Consejo contra la Trata. Se han establecido instancias operativas muy importantes. Yo quiero decir que todas las instituciones miembros del Consejo estamos participando activamente, se han revisado los instrumentos y la política además ha sido fortalecida. Hay instancias operativas muy importantes, grupos de trabajo que están integrados por diferentes instituciones del Estado que se activan de acuerdo a la modalidad del caso, en dos sentidos. Hacia la investigación, ya la ley estableció la obligación de la Fiscalía, por ejemplo, de crear una unidad especializada. Entiendo, la ha creado ya, la ha fortalecido, ha tenido apoyo también de la cooperación para, por ejemplo, establecer cámaras Gesell, etcétera, para fortalecer su investigación. También la policía lo ha hecho, el Ministerio de Justicia también está trabajando en ese sentido y los resultados, como le decía, son muy importantes. Tenemos que trabajar mucho más hacia la población respecto a informar cómo es la modalidad de este tipo de casos y por eso el resultado de casos como el que ahora tenemos debe ser conocido por la población. Estableciendo, está bien, una vez se haya determinado quiénes son los responsables, debe establecerse el tipo de participación que tuvieron, protegiendo a las víctimas, por supuesto, pero investigando a todos los niveles. El compromiso, creo yo, de medios de comunicación, de la sociedad civil y de las instituciones llamadas a la vigilancia, como nosotros, es asegurarnos que todas las personas responsables sean investigadas, procesadas y sancionadas. Directora, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado esta mediodía y brindándonos el posicionamiento desde el CONNA sobre este caso en particular vinculado a la trata. Gracias por haber estado con nosotros, directora. Gracias, un placer como siempre. Muy amable, estuvo con nosotros Zaira Navas, directora del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, y hablamos un poco de la trata y explotación sexual de menores de edad. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX.